Pasamos el limpio. De cada 12 meses del año, ¿cuántos meses pagamos de impuestos? Prácticamente 6. Terrible. Pero tengo otro dato, A ver. que es del Banco Mundial, o sea, de acá no hay discusión sobre esto, de 190 países, Argentina es el país en donde más impuestos pagan las empresas. Siempre hablamos de que por qué no se crea empleo. ¿Entre Bueno, cuántos países? 190. 190. Es un relevamiento del Banco Mundial, acá no Ajá. hay derecha, no hay izquierda, somos el país que más impuestos le hacemos pagar a las empresas. Después nos quejamos cuando no se genera empleo y hace más de 6 años que no se genera empleo. Y ese es el serio problema que tiene. Invitados, el señor Guillermo Locán es especialista en materia tributaria. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Somos el país, como da Liliana, con mayor presión. Y decía Antonio Laje en el informe, ¿el año de mayor presión después de 40 o 60 años? Seguramente. Nosotros atravesamos lo siguiente. Año 2016, primero 2015, promesa de bajar impuestos. Recordamos las campañas, y creo que ambos candidatos decían que el impuesto a las ganancias no lo debían pagar los trabajadores. Año 2016 es el año del blanqueo, donde el gobierno y la oposición se ponen de acuerdo en un interesante proyecto que es decir, vamos a conceder el blanqueo, perdón, a todos los que declaren la plata que tienen afuera, los bienes que tienen afuera. Fue exitoso, nosotros lo recomendamos los tributaristas. Año 2017, bueno, se rebajaron impuestos a los bienes personales, hubo como una baja de un impuesto a las ganancias que se aumentaron los mínimos imponibles, pero año 2018 entramos en la contradicción. Todo lo que habíamos hecho en esos años lo corregimos mal, para mal. Y este año, entonces, tenemos esto, una suba de la carga tributaria porque los trabajadores van a pagar más impuestos a las ganancias, va a haber casi 2 millones de trabajadores que van a pagar impuestos a las ganancias. Bienes personales. Ahí quiero hacer una cosa muy interesante que es lo siguiente. Yo quiero decir, los impuestos tienen que tener cierta lógica, porque además el que los paga decide cosas en base a eso. Entonces, quien los impone tiene que tener lógica. En el año 2017... 2016-17 se dijo, grabemos la renta financiera. Eslogan, renta financiera. Ahora pagamos. Es mala la renta financiera. Qué mala renta financiera. ¿Cómo no grabamos renta financiera? Se pusieron de acuerdo, oficialismo y oposición, grabamos la renta financiera. ¿Qué era eso? Simplemente las personas físicas, porque todas las empresas ya pagaban impuestos sobre la renta financiera. Las empresas ya pagan impuestos. Dijeron, bueno, no, pero hay personas que no pagan, vamos a grabarlo. Se hizo un impuesto complicado, difícil. El plazo fijo, los bonos, toda una cosa complicada, mal explicada, que complica. Ahora, eso estuvo mal definido, mal diseñado, mal establecido. Impuesto a los bienes personales este año se quiere corregir. Va al Senado, y el Senado en una decisión inteligente, por eso digo, hace falta inteligencia, más que eslogans, inteligencia. En una decisión inteligente dijeron, no, al propietario de una única vivienda destinada a la casa habitación, cuyo importe sea no mayor a 18 millones de pesos, no pagas. Si no, sí. Fíjate qué buena decisión, porque mucha gente, sumando la casa más el autito, no, le daba, ya pagaba. Le daba. A ver, Mariano, porque el número es tremendo. 6 o 7, pongámosle lo más exagerado, de 12 pagamos en impuestos. O sea, trabajamos la mayor parte del año para el Estado. Sí, a mí me parecía, lo más importante de todo a destacar es lo que decía antes Liliana, que las empresas están muy cargadas de impuestos. Especialmente las pequeñas y medianas empresas. Sí. ¿Y qué termina ocurriendo? Para la empresa es un costo ese impuesto. Lo traslada al precio o pierde viabilidad económica. O evade. Si lo traslada al precio, que es la mayor cantidad de los casos, lo pagamos nosotros. Lo pagamos todos. Entonces, Argentina pierde competitividad. Es más difícil generar empleo, inversiones. ¿Qué habría que bajar? Primero, la presión a la empresa. Hay que bajar la presión a las empresas y especialmente a las pequeñas y medianas empresas. A las pymes. A las pymes, especialmente en estos momentos en los cuales la economía argentina está en una situación recesiva, de dificultad económica, de precarización laboral, de deterioro en general del poder adquisitivo de las personas. Lo que hay que hacer es avanzar en una reforma tributaria que tenga muy en cuenta esta cuestión. Ahí está, reforma tributaria. Palabra que muchos dicen, no, pero que hay que reformarlo. Iván, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo te va? Bien. Buenas noches para todos. ¿Qué hacemos? Porque hay que recaudar para mantener un Estado que es un poco amplio, ¿no? Sí, claro, estamos como viendo solamente una parte de la película. Para agregar a esos datos, los impuestos al trabajo, aportes personales, contribuciones, etcétera, sobre una plata que pone el empresario de 100 pesos, el trabajador se queda con 60.
Sí. ¿Sí? Eso va a consumir IVA. Bueno, si ahorra el impuesto al plazo fijo, es decir, digamos, también lo estamos matando a las personas físicas, las estamos matando impuestos. Pero bueno, es la contracara de algo. ¿De qué es la contracara esta enorme presión fiscal que tiene Argentina? Bueno, de un Estado gigante, del Estado presente, de un gasto público altísimo. O sea, el gasto público es el 40% del PBI. Encima hay déficit fiscal, pero el punto es, el gasto público es alto y el gasto público hay que pagarlo. ¿Quién lo paga? Lo paga la empresa con la segunda carga tributaria más alta sobre beneficios, que es lo que calcula el Banco Mundial. La pagamos con tasas de impuesto a las ganancias del 35%, que son de las más altas de toda la OCDE. La pagamos con una inflación aterradora, de la más alta del mundo de los últimos 10 años, y ahora encima la estamos pagando con una especie de crisis de deuda, Exacto. por llamarlo de alguna manera. El dato ¿no? que da Liliana, ya estoy con vos, Flor, es tremendo. Estamos en el puesto 190. 190 países somos el país que más le carga. El primero que más impuestos le carga a las empresas y especialmente a las pymes. Es tremendo. Pero además, a ver, es lo que vemos todos los días. ¿Por qué vemos ahora en esta situación que tenés baja caída del consumo, etcétera, que cierran más las pymes? Porque las pymes, si no tienen pueden que... cumplir. No pueden cumplir. Por más que quieran. Señora, por favor. Sí, lo terrible acá en Argentina es que impuesto que sube no baja. Ahora el gobierno acaba de subir las retenciones para cumplir con el acuerdo del fondo, pues si no hay que seguir ajustando por otro lado. Y te voy a decir, por ejemplo, impuesto al cheque que puso Caballo, supuestamente era transitorio. Ese vino por un mes, 2 meses, ¿no? Bueno, seguimos pagándolo hoy, es uno de los impuestos que más recauda, por eso no se saca. Ah, ¿recauda mucho ese? Sí. Ni hablar, Mirá. porque es difícil de evadir. El otro impuesto, el IVA, o sea, que es el que pagamos todos cuando consumimos algo, también se había subido la alícuota de manera transitoria al 21%, bueno, seguimos teniéndola al 21%. ¿Y qué es lo más dramático de un entorno inflacionario como el que tenemos hoy nosotros? Que todos pagamos por ganancias, por ingresos que son ficticios. ¿Por qué? Porque no hay ajuste por inflación. Entonces vos, para la FIP, vos ganás cada vez más plata. Vos te aumentaron el sueldo este año 23%. Con un 48% ganás mucho más plata. de inflación. Pero no tienen en cuenta que hay 48% de inflación. Entonces, cada vez pagas más ganancias, pese a que en términos reales tu poder adquisitivo cada vez tenés menos plata en tu bolsillo. Pero una Jaime. cosa, la reforma impositiva, todos estamos de acuerdo en que sobran los impuestos. El tema es que está atado al gasto público y ahí ya hay problemas, porque sí, ¿dónde recordamos? Bueno, hay lo que hablábamos recortar antes, ahí. ¿quién Bueno, pero importa? perdón, no quieren tocar nada del Estado. Cuando dicen que hay que bueno, recortar el Estado, se entonces, quejan. Un dato Pablito. del ajuste o el famoso déficit cero que está siempre entre paréntesis que supuestamente vamos a tener este año, el 60% de ese déficit cero se consiguió creando nuevos impuestos. O sea, ahí está la raíz del problema. Y solo el 25%, según IARAF, fue reajuste del gasto. La pregunta que hago también es, ¿qué pasa con la oposición cuando se habla de ajustar el gasto? Porque en general cuando se discute en el Congreso o en ámbitos entre gobernadores, todos hablan de que hay que llegar al déficit cero, de que hay que bajar impuestos, pero en general la oposición no plantea cuáles son las políticas para bajar ese gasto. ¿Existe, no existe? Yo no lo sé, ¿Y pero cómo? es raro La que la pregunta oposición... es, ¿cómo lograríamos bajar impuestos? Porque otros países del mundo, me Es que imagino... no lo podés hacer si no bajas el gasto. Ahora, Lo que nadie pasa es que propone nadie dónde plantea- se lo que baja pasa es que el nadie gasto. plantea- nadie plantea bajar el gasto. la realidad- Nadie plantea bajar el gasto. la- Perdóname, no, ya no, pero a ver. decimos, hay que bajar los impuestos, hay que bajar la inflación, no tiene que haber tarifazos, no tiene que haber endeudamiento. Sí, obvio, pero todo eso es hijo del gasto público. Entonces, de repente, cuando toda la demagogia populista se queja de que aumentan las tarifas, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay una actriz muy conocida, Úrsula Vargés, dijo, ahora no puedo ir a mis clases de violín porque me aumentaron las tarifas. Y ahí decían, lo que más recauda en este país es el IVA, es decir, que tenemos un sistema tributario regresivo, es decir, que los que más aportan al sistema tributario son los pobres. Los pobres le estaban pagando indirectamente las clases de violín a Úrsula Vargés, digamos. Paulo. Ese es el sistema que bancamos. ¿Sí? Claro. Ese es el sistema estatista que bancamos. ¿Y qué tenés que Entonces, achicar un poco el Estado? ¿O bastante? Pero hay que ponerse de obviamente, acuerdo de qué podés financiar el y qué gobierno no. de Argentina es totalmente Hay cosas que se pueden sobredimensionado. hacer y cosas que no se pueden hacer. Si uno quiere tener ciertas cosas, por ejemplo, aerolíneas argentinas, bueno, tenés que poder pagarlas. Y Bueno, si pero no, es toda una tenés discusión problema, ¿eh? interminable Igual porque te- damos 1000 vueltas alrededor de lo mismo. ¿Qué pagamos, qué no Bueno, pagamos? ¿Qué aerolíneas mantenemos? argentinas ¿Qué- también. ¿A quién financias con aerolíneas Claro, argentinas? A digamos? un 5% de gente que Bueno, viaja en aparte, avión. Pablo, también Sí, a la ya aerolínea- como Jaime. Lo que está haciendo el gobierno Ahora, es más o menos como... Un segundo, ya voy. ¿Cómo? No es solo esa gente.
Pero que, O sea, que sea un negocio privado, muchachos. Perdón, tener a la Argentina interconectada por vía aérea estamos es Nada, realmente que no pueda importante. hacer el Es sector una- privado. Nada que no pueda hacer el que no. sector privado. Fíjate cómo está trabajando Flybond y todas las low cost. Sí, cómo están buenísimo, está creciendo. trabajando muy bien, Flavio. Primero que Sí, todavía sí, no está se sabe trabajando si muy Sí, bien, funciona. perfecto. pero vos viste los Subiste datos. vos con Flavio, andá. Sí, andá se lo tranquilo, subo, andá, sí, sí. perfectamente. Pero Seguro, vos viste seguro. los datos. ¿Vos viste No vi los datos, vi, Bueno, vi- porque está vi las ganando- condiciones de está inseguridad ganando- que viajan. Claro, No digas pavada, porque pero la gente el día lo que es una elige. tragedia te vas a sentar Escuchame, vos ahí a la hablar. gente No, lo no, no. elige. la Así gente- viaja cualquiera. Escuchá, No, no, así viaja cualquiera. La gente no. lo elige porque está ganando Lo elige tamaño porque de es mercado. barato y Entonces, porque no respeta vos- las condiciones de vos seguridad. considerás No. que la gente No es defiende tonta. Flybondi porque mañana hay una tragedia y te Bueno, sentás vos ahí a defenderlo. entonces, No. entonces la gente es tonta. pero Podés ver perdón, Brasil, perdón, por ejemplo. la que gente- no, la gente no, elige- no, la Estaba gente elige hablando, por estaba precio, hablando Gustavo. pero- Acá lo que se planteó, lo que planteó Reato, es que la verdad es que a todos nos gustaría tener todo. Lo que tenemos que fijar prioridades Hicieron como creer país, que porque podías no tener todo. tenemos el dinero para todo. Entonces, prioridades. ¿Dónde ponemos el dinero y dónde invertimos? Señor Segre. Lo que el gobierno está haciendo es más o menos como si vos vas al Grupo América y le decís, como yo estoy gastando mucho, me tienen que aumentar el sueldo. En vez de que vos ajustes tu gasto en función de tus ingresos. Pero ¿dónde Que ajustamos? no me Hay ajuste- un montón de lugares que que podés no me ajustar. ajuste yo, sino que yo vaya a pedir. Claro, vos Claro, tenés- aumenta. como yo gasto Ajá, mucho, claro. entonces aumentenme el sueldo. No, funciona al revés. Vos tenés que ajustar tu gasto en función de lo que vos recaudás o te ingresa. El gobierno tiene un montón de gente que está en el Estado, que cobra sueldo y que si no está, no habría mucho cambio. O sea, tenés un montón de gente en cargos comisionados que podría bajar, a lo mejor sensiblemente o a lo mejor no, pero que baje el gasto público con seguridad. Y el problema está en que cuando vos recaudás por tributos, debería haber una contraprestación al que paga. Para no y hoy no la duplicar gastos. tenemos. Jaime, hoy el señor Esper, que es candidato a presidente, Sí. dijo hay 1.800.000 personas en el Estado que están de más. Una barbaridad. Está bien, las echás Una y ¿qué barbaridad. pasa? Una Las- barbaridad. Las echás y hay Eso- gente que no consume. Pero, perdón, que- eso o no más es- empresas eso me refería. cerradas. Pero Digo, hay que un buscar tema un ahí. camino. Mirá Hay que las buscar un provincias camino. del norte que Yo me dependen acuerdo todo del en la Estado. campaña electoral, en una conferencia de prensa antes de la segunda vuelta, en Jujuy, el colega del diario El País, Carlos Cue, le preguntó a Mauricio Macri si iba a devaluar. Se lo preguntó 7 veces. Le preguntó, ¿va a devaluar? No, no voy a devaluar. Pero usted puede asegurarme que no va a devaluar. Bueno, y así, y así, así. Yo creo que ni Macri quería devaluar ni aumentar los impuestos. Es todo lo que pudo hacer. El teorema de Baglini llevado a la máxima expresión. Me da la impresión que no quería este desastre económico que se está viviendo en este momento. Pero una cosa es decirlo de la oposición y otra es sentarse ahí con Ahora, también los igualmente, problemas Pablo, de disculpame, Un es una discusión- un segundito, los especialistas. ¿Qué Mi tendríamos opinión, que te voy a decir una hacer? cosa, la ¿Qué tendríamos que discusión hacer? de dónde bajar el gasto, cómo Eso. viene desde Alzogaray y antes. Sí. Y nadie se puso de acuerdo. Por eso cuando digo es, bajemos los impuestos, porque a vos cuando te bajan el sueldo, ya no hay discusión en qué vas a bajar. Ya te bajaron el sueldo, tenés que decidir si no vas más a la clase de inglés o no vas más a la... Ya está. En cambio, si no te ajustás el sueldo, siempre te aumentás porque hay más impuestos, se recauda más, nunca vas a decidir. Lo que quiero decir con esto es, hay un camino de racionalidad que de alguna manera entre el gobierno y la oposición trataron en estos años de hacerlo. Quiero decir. ¿Con qué Te resultado? voy a decir. Bueno, lamentablemente pasa que la inflación no dio lugar, hubo una gran explosión, pero esto quiero decir. Por ejemplo, a las cargas sociales se le impuso lo que se llama mínimo no imponible. Es muy gradual, o sea, imperó en esa decisión un excesivo gradualismo, pero imperó. El impuesto a los bienes personales en el año 2016, cuando fue el blanqueo, se le impuso, se bajó la tasa. El gobierno había propuesto eliminar el gravamen, la oposición dijo tasa 0,25. Es decir, hay una discusión en ese sentido, Lo que la gente tiene que... Si nosotros nos enfocamos, me parece a mí, en demasiada la discusión, cómo bajamos el puesto, dónde bajamos los gastos... No, dónde lo que la sonamos. gente quiere, Guillermo, no pagar tanto impuesto. Pero Pablo, ¿por qué no bueno, discutimos, eso va a Guillermo, hablar de una educación discúlpame, ¿por qué no financiera. discutimos, A en ver, lugar de Paulo, discutir, ya voy. en lugar de seguir discutiendo el ajuste, que yo estoy de Exacto. acuerdo que la dirigencia lo tiene que hacer, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué no discutimos el crecimiento de la Argentina? Bien. Es una discusión ¿Cómo? absurda, ¿Cómo? es la discusión, ¿Cómo? espera, ¿Cómo? déjame terminar, Bravo, es la bien. discusión de la Es así. pobreza, es el pobrismo, Bien, lo que pasa, discursivo acá, de igual la eso, discusión igual, argentina. Seguimos discutiendo el ajuste, hace 4, 5, 7, 10 años que discutimos el ajuste. En la Argentina, ¿sabes por qué no podés hacer lo que dices? Hace 1124 días que terminar, discutimos el Diego, ¿sabes ajuste. por qué no lo podemos hacer? Porque es un 1124. país que no tiene trabajo para ofrecerle a la gente igual- que tenés que Igual recuperar. Déjame terminar, no, los déjame países terminar. de América Esto es muy Latina que interesante. crecen son los que tienen bajos impuestos. Claro, esto es muy Perú, interesante. Paraguay, Chile, son los que tienen Crecen bajos con impuestos. bajos Crecen impuestos. con bajos impuestos, con baja inflación. Iván, Y ahí tenés. Y Mariano. Fíjate esta coincidencia. Brancatelli se pone de acuerdo con Débora. Débora, que además están de acuerdo con Sergio Massa y además están de acuerdo con Macri.
Porque todos dijeron lo mismo. De Hay que acuerdo con crecer, Macri, no. hay que Un segundo, crecer, un segundo. hay que crecer y salimos de este problema. ¿Y qué Ajá. pasó? No creciste, ¿por qué? Porque nadie hizo ningún ajuste, porque tenemos los impuestos más altos de la región y tenemos un gasto público. Cambia la 11, palabra Perdón, pero ajuste Macri por no, reforma. Macri no planteó un programa de desarrollo. alguna Es reforma. que Mariano, un gasto Yo creo público que Mariano. hay que tratar de levantar un poco más la cabeza y ver lo que hicieron los otros países Eso está bueno. desarrollados. Ahí está. Y los países desarrollados, el gasto público es muy alto, hay mucha presión impositiva, pero tiene una estructura impositiva progresiva. O sea, quienes más ingresos tienen, más pagan. Los de menores ingresos, por supuesto, pagan mucho menos. Hay que copiar ese sistema Ojo que con ese además sistema, promueve Mariano, el ojo desarrollo con el productivo. sistema. Ahora, ¿Por qué? Los países ricos no llegaron a ricos por tener altos impuestos. Esto es como que uno diga, che, miralo a Marcelo Tinelli todo lo que gasta en la universidad de sus hijos, en el auto, etcétera. Ah, vamos a gastar en el auto para ser tan rico como Marcelo Tinelli. No, la cosa es al revés. Pero ¿no? vayamos a un No tenés que Chile, generar, no tenés que gastar. vayamos a un Chile, vayamos a un Paraguay o un Perú. Impresionante. En una línea. Directamente estamos tratando de llegar a lo que es países que siempre estaban detrás nuestro en desarrollo. Y nos en capacidad. pasaron por arriba, nos pasaron por arriba. Entonces, esos Liliana. países tuvieron lo siguiente, Sí. perdóname. ¿Qué hicieron? Continuidad tributaria, si no cambian los impuestos todos los años. Claro. Una mínima ley, mirá lo que sería el avance en la Argentina. Una ley que diga no se aumentan los impuestos por 5 años. Parece una locura, parece imposible. Gobierne quien gobierne. Gobierne quien gobierne. Perfecto. Los impuestos no se tocan por 5 años. Pero después va a haber un Ahora, decreto que ahora, modifique la ahora, ley. Chicos, cerrámelo. Hubo una Cerrámelo. reforma tributaria el año pasado. Que no te miento. Se le llamó reforma tributaria. Para mí, pésima reforma tributaria. Fíjate que ni siquiera tocaron el IVA. Se acordaron del IVA para cobrar sobre el streaming. Lo Exacto. único que tocaron el IVA resulta que es el impuesto más gravoso para las clases más Pagan los populares. pobres, Pagan 21 los pobres. el alimento, Entonces, todo. La palabra reforma tributaria tiene muchas variantes. Ahora, si nosotros decimos, bajemos el impuesto a la ganancia, yo creo que tenemos que empezar antes que las pymes pagan, las pymes están jorobadas con el impuesto a la ganancia, pero las personas físicas tenían una promesa. Había una promesa, que los trabajadores no iban a pagar impuestos a las ganancias. Yo creo que este año que empieza, esa promesa hay que empezar a cumplirla. De 2 millones de trabajadores que paguen impuestos a las ganancias, hay que pasar a la lógica. No digo que no paguen los trabajadores. Dios lo oiga. ¿Cómo Dios se lo hace oiga. eso? ¿Cómo se aplica el déficit cero? Es muy sencillo, con un mínimo no imponible adecuado para que haya lo que paguen el impuesto a las ganancias las personas, alrededor de 700.000 personas que son las de altísimos ingresos. Lo primero- El resto, No. entonces, no hablemos del impuesto a la ganancia, hablemos del mínimo no imponible. Con Exacto. un mínimo no imponible Lo de 1 millón de corregís. pesos anuales, ya queda abajo un montón de Exacto. gente. Liliana, por Casi favor. todos los países del mundo crecieron rápidamente bajando impuestos. Primero porque lográs más formalización. Si vos tenés impuestos altos, lo que lográs es un nivel de evasión. Y Argentina convive con un nivel de informalidad que promedia entre el 30, hemos llegado al 40 en algunos casos, pero un promedio del 30% hace décadas. Entonces el punto es que alguna vez la dirigencia política simplifique el sistema tributario porque es recontra complejo, o sea, no facilita el pagar impuestos y que lo haga de manera tal para incentivar la creación de impuestos de trabajo. Claro que sí. Y atención porque esta noche estamos de estreno. A partir de la medianoche llega una superproducción a la pantalla de América. Vos no te la podés perder. Por primera vez llega a nuestro país una superproducción de origen chino. Nirvana en llamas, es un estreno absoluto. Desde hoy a la medianoche, de lunes a sábado, lo vamos a poder ver. Cuenta la historia de Lin Yu, quien bajó el nombre del Mei Xianggu, entra a la capital en busca de justicia por una conspiración cometida 12 años atrás. Atrapante, con actores de primer nivel, te va a atrapar desde el primer momento y a partir de hoy a la medianoche, estreno absoluto, una superproducción china en la pantalla de América para compartir todos juntos aquí en nuestro canal. Bueno, nosotros seguimos sumando datos, después nos discuten. 20 millones de cheques por mes, Casi, sí, casi. aportan 8 millones de personas, 12 meses al año. Ojo, en esos cheques hay que ser honestos, Jubilados. están jubilados y Ah, pensionados. bueno, Exacto. bien. Siempre Y lo dije. De No, 12, nunca lo dijiste, de no. 12 Pero meses que ocultabas tiene el eso. año, pagamos impuestos Casi por casi siete. 6-7. Es falso, señor. Gracias Mariano, gracias Guillermo, gracias Iván. Muchísimas gracias. Gracias Caballero, Jaime, gracias Gustavo, gracias Doc, gracias por haber venido. Fue un gusto, muchísimas gracias. Nosotros mañana a las 9:30 de la noche nos volvemos a reencontrar aquí en la pantalla de América para seguir haciendo Intratable. Que descansen, gracias. Más o menos.